Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac de Paz González, soy profesor investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. El tema que hoy me convoca es la cultura de la paz y los derechos humanos en el marco internacional. Vivimos en un mundo últimamente muy violento. Si analizamos el panorama de lo que está pasando en Estados Unidos con el fenómeno Trump, que prácticamente tiene el gobierno cerrado, dejando a familias sin sustento, a familias que trabajan para la Federación Estadounidense sin sueldo, con la administración pública prácticamente paralizada, y luego bajamos al intenso panorama de violaciones de derechos humanos que han sucedido en México en los últimos 30 años y peor en los últimos 10 con la guerra contra el narcotráfico. Y si avanzamos hacia Centroamérica y analizamos la raíz de los problemas de las caravanas migrantes, y luego llegamos a Colombia y a Venezuela con sus problemas internos de guerra civil y problema político por un lado en Venezuela, y así vamos analizando cómo en Centroamérica también y en toda Sudamérica hay diversos conflictos que pueden escalar a una serie de problemas mundiales. El fenómeno de Bolsonaro en Brasil puede desencadenar consecuencias nocivas para el medio ambiente, para la Amazonía, el pulmón del mundo, porque ha hecho unas primeras acciones legislativas que tratan de prácticamente de privatizar los terrenos de la Amazonía. Y así en toda Sudamérica existen este tipo de políticas agresivas que generan conflictos locales y que, visto en un panorama americano, da pie a pensar en que hay una intensificación de la violencia institucional y del autoritarismo en todo el continente. África no se salva. África ha tenido en los últimos también 30 o 40 años procesos, si bien es cierto democráticos, que se han sustentado en el derecho internacional, justicia transicional. No menos cierto es que diversos dirigentes políticos y militares ahora están siendo sujetos de juicio de serias acusaciones de violaciones graves de derechos humanos en la Corte Penal Internacional. Europa tiene también sus conflictos bélicos locales en Ucrania, en el Cáucaso, más allá en Oriente Medio, la crisis humanitaria de la guerra en Siria y el terrorismo como un fenómeno muy sui generis, que pues es un fenómeno que pone en tela de juicio los valores democráticos y los derechos humanos debido a las acciones que se tienen que tomar para combatir el terrorismo. Y políticamente también existe una falta de medidas pacíficas, de lograr acuerdos en Inglaterra. El Brexit esconde ese afán discriminatorio de un grupo conservador británico hacia los extranjeros y hacia el derecho internacional, hacia el derecho europeo. Más allá, ya en el lejano oriente, también tenemos todos estos fenómenos de violaciones de derechos humanos que surgen en los países pobres como Indonesia, como Vietnam, Camboya, y todo el sudeste asiático es un foco de problemas para el desplazamiento forzado, el trabajo esclavo, la explotación sexual de adolescentes, y tenemos un panorama global que dista mucho de ser pacífico. En este sentido, el tema que puede, mediante el derecho, ir siendo modificado paulatinamente es el de la adopción en serio de políticas públicas sustentadas en medios pacíficos. La paz como un mecanismo no violento es uno de los objetivos del derecho internacional, no solo del derecho de los derechos humanos, sino del derecho internacional en general. El fundamento es la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento fundante y que ha logrado expandirse a través de los diversos cuerpos normativos
que se han realizado tanto en Europa como en América. En Europa está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en América la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y luego la Convención Americana de Derechos Humanos. Y todo esto ha servido para que los tribunales regionales también aporten su grano de arena para resolver los temas de violaciones graves en las sociedades, tanto europea, pero con mayor intensidad en nuestra América Latina, en nuestros países que han sufrido las dictaduras, han sufrido la guerra sucia, el uso indiscriminado del poder militar y del poder policíaco en contra de los más desprotegidos. Por lo tanto, tenemos que tomar un punto de partida jurídicamente. ¿Cuál es ese punto de partida que puede aportar el derecho internacional hacia el derecho nacional y cómo nuestros países, nuestros dirigentes, nuestra clase política puede adoptar estos principios y estas directrices? Una primera ruta tiene que ser el reconocimiento del derecho internacional como un derecho totalmente vinculante. Ya se ha hecho mediante las convenciones, ya se ha hecho mediante declaraciones políticas, pero hay que decirlo con mucha seriedad, hace falta que los gobiernos locales, los estados, los funcionarios públicos conozcan y le demos ese valor pedagógico, ese valor de utilidad pragmática al derecho internacional. Básicamente, a través de la declaración de los principios del milenio, de las metas del Programa Nacional para el Desarrollo Humano, del Programa Internacional, también del Desarrollo Humano que se ha elaborado en la ONU desde 1994, se habló del tema de la paz como una fuente de prosperidad para las naciones y se dijo que se lograría a través de la seguridad humana y a través de sus dimensiones. La dimensión de la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, la seguridad política, la seguridad personal, la seguridad ambiental y la seguridad comunitaria. Es decir, que la seguridad no únicamente es una seguridad pública, no es un tema de policías y ladrones. La convivencia y la armonización de los seres humanos en una sociedad depende definitivamente de que tanto niños como ancianos, como mujeres, como grupos vulnerables vivan en un entorno seguro. Y aquí vuelvo a traer a cuenta el fenómeno de los líderes demagógicos, de los líderes agresivos políticamente que estamos enfrentando. Si estos líderes continúan con ese discurso de odio, y me refiero específicamente a Trump, a Bolsonaro y a algunos dirigentes de los partidos de ultraderecha en Europa, es notorio que el discurso de los derechos humanos no va a poder controvertir toda esa fenomenología política de la demagogia. ¿Y por qué no puede? Porque las voces de los dirigentes políticos pesan más y tienen más fuerza que las voces de los juristas. Eso es un hecho que no me gustaría que fuera así, pero sin embargo, si vemos la difusión que se le da a los discursos políticos y la difusión que tienen, por ejemplo, las buenas decisiones de la Corte Interamericana o incluso de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Europea, pues no se compara mediáticamente. No hay un parangón que pueda servir de apoyo a favor del derecho internacional y de la cultura de la paz. En este aspecto es en donde los abogados, los juristas, los estudiantes de derecho, todos los profesionales y todos los operadores del derecho debemos de intervenir para generar una cultura de paz, un cambio del discurso hacia estos factores pacíficos que ya están en los marcos internacionales. Luego, también es necesario adoptar todas estas
pautas en nuestros programas de trabajo municipal, en nuestros programas de trabajo estatal, en nuestros programas de trabajo nacional. Parece que este nuevo gobierno en México está tratando de adoptar, de ser consecuente con los compromisos que tiene México a nivel internacional y pretende no hacer uso de la fuerza. Pero también se ven algunas sombras en torno a la continuidad de la militarización de la seguridad pública. Por tanto, debemos estar atentos en el foro académico, en el foro jurídico, para ver cómo se están dando estas interacciones entre las políticas públicas y los resultados que queremos para resolver nuestros problemas. Hemos sido testigos recientemente de situaciones violentas en nuestro México. Hemos sido testigos de cómo los grupos delincuenciales han erosionado esa armonía social que solíamos tener. Pero ante todo ello, y a pesar de la violencia con que actúan, no podemos rendirnos y decir vamos a atacarlos con medios violentos y vamos a responder a la fuerza con más violencia y más fuerza. Eso, en los últimos 10 años, no ha sido la solución. Por tanto, el derecho internacional prevé situaciones específicas y normativas para ir combatiendo poco a poco la violencia a través de una cultura de paz. Y una cultura de paz pasa necesariamente por la mejora de las condiciones sociales y de las condiciones de vida de las personas. Las familias no pueden tener un progreso si no tienen educación, si no tienen empleo, si no tienen una vivienda digna, si no tienen los servicios públicos elementales. Y es aquí en donde surge la utilidad de todos los lineamientos que ya nos ha dado el derecho internacional de los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas tiene diversos comités de los derechos del niño, el Comité de los Derechos Sociales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité para prevenir la discriminación en contra de las mujeres. Y todos esos lineamientos nos han dado protocolos de trabajo, protocolos que ya se han ido adoptando en el sistema constitucional mexicano. La Suprema Corte ya ha adoptado esos protocolos de trabajo y ha creado sus propios documentos, y eso nos ha dado una guía que es indispensable para mejorar la aplicación de los derechos humanos. Pero no es suficiente hacerlo a través de la vía jurisdiccional. La promoción de la cultura de la paz, la promoción del diálogo, de la armonía social, tiene que ser necesariamente a través de mecanismos de política pública, sectorizada, de mecanismos policéntricos, es decir, de unas dimensiones enfocadas en resolver problemas concretos. Y ahí vuelvo al tema de la seguridad humana. La seguridad humana nos enseña que si explicitamos las 7 dimensiones que tiene, podemos ir logrando poco a poco un avance para que podamos hacer realidad lo que pretende el derecho internacional, que el ser humano viva libre del temor y de la miseria. Por otro lado, nuestras constituciones también tienen mecanismos normativos que nos indican un camino claro hacia las rutas de pacificación y de la solución de los conflictos, la justicia alternativa, la reparación del daño, los acuerdos reparatorios y toda una gama de valores no conflictivos que se pueden hacer valer en la vía judicial. Y es aquí donde los juristas debemos de aprender a dialogar jurídicamente bajo ese sistema constitucional e internacional de valores de la paz. Por lo tanto, a manera de conclusión, lo que puedo afirmar es que en el sistema nacional mexicano tenemos graves problemas de violaciones de derechos humanos, pero no se van a resolver por otro camino que no sean las vías pacíficas, las vías jurídicas, las vías del diálogo entre todos los actores sociales, políticos y económicos. No es posible en este momento
que nuestra sociedad se polarice y adoptemos posturas violentas de ninguna dimensión, ni en la dimensión discursiva ni en la dimensión pragmática. El derecho internacional ha estado ahí desde hace 500 años y siempre el fundamento ha sido el derecho de gentes, la costumbre internacional y el arreglo pacífico de las controversias. Por tanto, una cultura de la paz pasa por una mejor cultura jurídica de todos los juristas y de todos los profesionales del derecho, desde el estudiante hasta el ministro de la Corte. No podemos ser indiferentes ante la violencia institucional, ante la violencia de Estado y ante la violencia individual que a veces nosotros provocamos. Tenemos un gran reto en este inicio de una nueva época para México, pero también tenemos retos globales. El mundo exige que fundamentemos nuestras decisiones en valores pacíficos y en valores democráticos. Solo así lograremos, insisto, que el hombre, la sociedad, las mujeres, los niños, los grupos vulnerables vivan libres del temor y de la miseria. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde o mañana o noche. Bye.